¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Castillo y esto es Te Chairo para Llevar. Y en esta ocasión les traemos una gran nota, sí, una gran nota de un personaje que aquí en este canal le hemos hecho una crítica muy grande al respecto durante todo este proceso, sí, durante toda su presidencia. Pero no nos confundamos, no es Andrés Manuel López Obrador, que si bien no está exento de que podamos hacer alguna crítica, no en la manera en cómo hemos criticado a este personaje por su mal trabajo, en mi opinión, que ha tenido al frente del partido Morena. Sí, efectivamente estamos hablando de Mario Delgado, un personaje polémico completamente en la Cuarta Transformación y en el movimiento que ha creado el presidente de la República y que después, primero, ser presidente de lo que es Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, y que toma licencia en el momento en que toma la candidatura presidencial, y que esta presidencia entonces la absorbe Mario Delgado con una serie de movimientos truculentos que hay que recordar que fue un proceso bastante difícil en Morena al respecto para poder tomar presidencia, y en este caso se adoptó la presidencia con Mario Delgado debido a todo un proceso que hubo en el INE y como secretaria Citlali Hernández. Si bien ambos personajes no son de mi agrado en el movimiento de la Cuarta Transformación y creo que les ha faltado mucho por hacer y por representar lo que son los preceptos del obradorismo de la Cuarta Transformación, en especial en este momento Mario Delgado. ¿Y por qué lo decimos de esa manera? Porque estamos en vísperas de elecciones, ¿sí? Estamos a poco más de casi un mes, que es el 4 de junio, donde se van a hacer las elecciones en el estado de Coahuila y en el estado de México, y si bien hay un trabajo mejor realizado en el estado de México, nos vamos a enfocar en este momento y en este video a hablar sobre la situación que pasa en el estado de Coahuila, ¿sí? En el estado de Coahuila se han realizado lo que son los diferentes debates, hasta el momento 2 debates al respecto con los 4 posibles candidatos. Y aquí a Mario Delgado le hemos hecho una crítica muy grande, porque el partido Morena no fue en coalición en el estado de Coahuila. Se separó el partido Morena y la coalición que tenía Morena, PT, Partido Verde, y lo que hizo fue que cada uno de los candidatos, cada uno de los partidos, llevara a su candidato. Lenin por parte del Verde, Mejía Verdeja por parte del PT y el señor Guadiana por parte de Morena. Pero ¿por qué pasa esto y por qué es la crítica con Mario Delgado y lo que vamos a ver al respecto? En primera, para dar un poco de contexto, para entender lo que está pasando, Mario Delgado hace la famosa encuesta, o bueno, el partido Morena hace la famosa encuesta para ver quién queda como representante del partido o de la coalición. Habiendo 3 candidatos que fueron 3 candidatos que llamaron mucho la atención. Empiezo con el candidato Guadiana. Guadiana, porque fue el candidato que hace 6 años estuvo participando para quedar en la gobernatura, no quedó, con un amplio margen perdió. Un personaje que, tomando en cuenta los análisis que se hacían en situaciones pasadas, y quiero ser específico, el año pasado, en la parte de ver las elecciones en el estado de Aguascalientes, en donde también teníamos a una candidata que 6 años atrás había participado para la candidatura de la gobernatura y no quedó, que tenía un margen un poco mayor de lo que tuvo Guadiana 6 años antes, en comparación, ambas, una en Coahuila, la otra en Aguascalientes, y que si la persona que estaba en Aguascalientes no se le veía por dónde, y se criticaba que se siguiera y se neciara Morena en seguir ocupando a la misma candidata, no era lo mismo la situación todavía en Coahuila. Un estado que se tenía que ganar sí o sí por parte del partido para ya quitar el moreirato y a toda esa toxicidad que se llama PRI en el estado de Coahuila. ¿Qué sucede? Que los 3 candidatos posibles eran Mejía Verdeja, que en esos momentos era subsecretario de Seguridad y estaba todos los jueves en cero impunidad con el presidente de la República; Guadiana, senador de la República por el estado de Coahuila; y Luis Fernando Salazar, un personaje que habían traído para meterlo a ese mix y poder participar en la candidatura. Hay que recordar que ese personaje, un par de años atrás, apoyaba a Felipe Calderón, hablaba muy bien de Felipe Calderón, y ahora lo habían traído a las huestes morenistas, algo que se veía completamente innecesario. De estos 3 candidatos se le criticaba que Mejía Verdeja también en años anteriores había apoyado en la candidatura anterior a Riquín Canallín. Y Guadiana no traía los mejores argumentos, porque hay que recordar que Guadiana
venía acarreando unas situaciones, lo cual para la gente del partido se cuestionaba mucho. ¿Cuáles son estas situaciones? La primera, un personaje muy ligado a Ricardo Monreal y una persona que Ricardo Monreal se ha visto traidor hacia la Cuarta Transformación. Al principio del mandato del presidente de la República, recordar que Guadiana hizo crítica al respecto por no hacer fracking, una situación con la cual el presidente de la República dijo absolutamente no, principalmente en esa zona de Cuenca de Burgos, donde parte le corresponde y le toca también a la situación de Coahuila, Tamaulipas, en toda esa sección. De ahí todavía hay que recordar que en el proceso reciente para tomar esa candidatura, la senadora Xóchitl Gálvez hablaba maravillas del senador Guadiana. En tiempos en donde Xóchitl Gálvez hablaba muy mal del presidente de la República y lo golpeteaba directamente. Lo cual Guadiana nunca hizo ningún comentario al respecto de separar ese tipo de comentarios o de marcar una línea al respecto de Xóchitl Gálvez. Por el contrario, estuvo inclusive Xóchitl Gálvez levantándole la mano en el proceso de candidatura que tenía este personaje, lo cual fue algo completamente lamentable. No tenía nada que hacer un personaje como ella, golpeadora completamente, y aquí la conocemos como una gralla, golpeadora con el presidente de la República, y este señor la tenía a un lado en su campaña. De ahí todavía hay que recordar, aparte de ser amigo de Monreal, el gran amiga de Xóchitl Gálvez con todo este contexto y haberse quejado del fracking que hubo en los tiempos en el que el presidente de la República dijo no, hay que agregarle todavía que mostró una displicencia en ser candidato. No hizo campaña per se como tal en el estado de Coahuila. Aparte, hay que recordar que este personaje estuvo más involucrado en irse al supertazón que estar a principios de año, que estar presente en las situaciones de la candidatura. E inclusive Mario Delgado, una vez que a este personaje se le eligió, sin haber hecho una precampaña como tal, una vez, reitero, que a este personaje se le eligió, este personaje estaba más preocupado, se fue al Mundial, estaba más preocupado por irse al Supertazón que por estar revisando la situación de su campaña, algo que se le cuestionó mucho a Mario Delgado y al propio Guadiana, donde Mario Delgado tuvo que salir haciendo esa corrección, que él se había ido al Mundial a finales del año pasado y estaba en las situaciones del Supertazón y estaba por irse, y que con eso no iba a cerrar o lo que iba a estar en su campaña, lo cual parecía algo completamente inverosímil. Reitero, Mario Delgado comentaba y decía que él esperaba que recapacitara y que él estuviera en el cierre de su campaña. ¿Es en serio que el presidente del partido más importante de América Latina, de la patria grande, el que tendría que estar representando a Andrés Manuel López Obrador, tiene un candidato que muestra esta displicencia, esta banalidad? ¿Por qué en esos momentos no canceló ese candidato y hacía elecciones a la semana siguiente? Las trabajaba, porque eso ofendía a la gente del estado de Coahuila, eso en mi opinión. ¿Qué sucede? Pues ahora el señor Mario Delgado, una vez que tiene al candidato Guadiana, y que el candidato Guadiana, en la apertura de su campaña, empezó a utilizar, y durante todo el proceso de su campaña, ha utilizado la vieja escuela que no gusta. ¿A qué me refiero? Guadiana, en el inicio de su campaña, comentó: si ven que me robo un solo peso, que me cuelguen. Las viejas artimañas, el viejo discurso obsoleto, caduco, que no debe de tener un estado, la gente de un pueblo como Coahuila, que lo que está buscando es un refresco en ese aspecto. No tener la misma porquería de siempre, que simplemente remueven la tierra para oxigenarla un poco, pero sigue siendo la misma porquería oculta. Y así pasó en los dos debates. Primer debate, el señor Guadiana compitiendo contra los demás candidatos. Comentaba el señor Guadiana
que en sus últimos minutos no supo hablar ni siquiera de la situación del agua en el estado, no supo tomar las riendas de ni más ni su equipo de trabajo, no sé qué equipo de trabajo tenga que no le permite o no le ayuda para entender cómo debe de focalizar la situación o preparar los debates para convencer a la gente. Ya que hay que recordar que una vez que este personaje fue electo, la gente no estaba muy convencida al respecto de él, tanto que se ha creado una división en el estado, lo cual, si hubieran estado trabajando juntos, tanto Guadiana como Mejía Verdeja, y de ahí sacar solamente un candidato, permitía a que en unidad se le pudiera ganar al PRI en estos momentos, lo cual, en lo personal, dudo que se pueda lograr. Si bien se cuestiona la situación de Mejía Verdeja, que había firmado respetar la encuesta que se había realizado y que después dice siempre no, y se va con el PT, y que el PT permite jalar a este candidato y hacer una fracción de lo que se supone tenía que ser unidad, Guadiana ha mostrado ser lejos un candidato digno de representar a un estado y de representar la Cuarta Transformación. Todavía para finalizar en ese primer debate, le regaló más tiempo, en vez de hablar de otras situaciones, a decir que su sombrero estaba firmado por Julio César Chávez y que ese sombrero se rifaría en redes sociales. Segundo debate, mostrando una completa inoperancia durante el debate, el candidato Guadiana, sin ser conciso, perdiendo el tiempo en el mismo, termina en sus 2 últimos minutos comentando a los jóvenes que si ganaba y se iba el PRI y él ganaba, traería a un personaje como Peso Pluma, como un show para ellos porque le ayudaron a poder ganar. Ese es el mensaje que está mandando, lo cual es la misma vieja escuela política absurda y burda que no se requiere en la Cuarta Transformación. Patética la situación en este segundo debate. Y en este segundo debate, después de todo este contexto, ¿qué pasa? Lo siguiente, el señor Mario Delgado es increpado. Es increpado por gente del PT. Y le comentan lo siguiente, vamos a escuchar lo que le dicen a Mario Delgado y a su equipo, acabando el segundo debate que se presentó para la gobernatura en el estado de Coahuila. Escuchemos. Es un vividor, un falso que utiliza mucha gente. Jamás hemos traicionado al presidente. A ti te consta que no. Él no, jamás. El PT siempre ha apoyado a Andrés Manuel. Eres un traidor. Nada tienes que hacer en candidaturas. Te burlas de la gente. Te burlas de los coahuilenses que confían en el proyecto del presidente. Estamos con Andrés Manuel, pero contigo no. Son una vergüenza ustedes dos. Diego no pudo defender a Coahuila. Saluda, Diego. Di que no pudiste defenderlo. Mario Delgado, una vergüenza nacional. Es un vividor, un falso que utiliza mucha gente. Jamás hemos... Así le responden a Mario Delgado después del segundo debate. No es meter intrigas, pero creo que no es para menos este tipo de respuesta que recibe Mario Delgado. ¿Y por qué lo decimos de esa manera? Porque ha tenido un papel completamente inoperante en la Cuarta Transformación. Y expreso porque tengo ese punto de vista de él. En las elecciones de Aguascalientes, no voy de atrás para adelante, hubo muchas situaciones al respecto donde Mario Delgado pudo haber cuestionado y haber metido los reportes completamente en línea y haber impugnado esa elección, lo cual no realizó. Está más preocupado ahorita por todo lo que ha sucedido en querer buscar que se le quite el registro al PAN, cuando pudo haber peleado otras situaciones en elecciones anteriores. Años atrás, elecciones 2021, las intermedias. Varios candidatos que estaba tomando al hervor, de forma mediática, jalando personajes que inclusive llegó al punto de tomar a un comentarista deportivo como Enrique Garay y de tomar a Clara Luz, una persona que fue altamente cuestionado para la gobernatura de Nuevo León, o un personaje, teniendo un personaje como Bonilla para lo que fue el estado de Baja California. Por poner algunos, no se respetó a las bases, no se respetó a los cuadros que se estaban realizando.
E inclusive no lo digo yo, el propio maestro Ángel Valderas en ese tiempo sacó estos datos y comentó la manera de trabajar y principalmente, por ejemplo, en la elección de Aguascalientes. Recordar que inclusive en ese proceso también al maestro Ángel Valderas lo expulsan del partido, aunque afortunadamente regresó. Mario Delgado se ha mostrado completamente inoperante. Y esto por poner solamente algunos de los ejemplos. Y esto es lo que gana y esta es la circunstancia que se tiene. Si el señor Guadiana en verdad hubiera sido un candidato fuerte o contundente, no habría una división en estos momentos. Y aunque Mejía Verdeja se hubiera querido alejar, si era un candidato convincente para el estado de Coahuila, que eso lo tuvieron que haber trabajado, ver los perfiles que se tenían para poder meter candidatos, no había ningún problema al respecto. ¿Qué sucedía? Que aunque Mejía Verdeja se hubiera querido separar, si había una condición de entender que ese era el candidato, se hubiera quedado el señor Guadiana, lo cual ha mostrado una fragmentación que no se necesita, porque en esos momentos esa cantidad junta de votos permitiría poder reganarle al PRI. Y esta segmentación solamente está haciendo que gane el PRI y que tenga mucho más fuerza o más confianza. Partir el voto de lo que estaba de este lado, del lado de ver por el colectivo. Por eso es que Guadiana necesitaba que estos dos debates mostrara ser un verdadero operador político, mostrara ser un verdadero candidato, tener grandes debates para convencer a la gente del propio partido, dejarla tranquila de que tendrían a un personaje que tiene idea de lo que va a realizar. No un personaje que dos frases eran lo más fuerte. Traeremos la cuarta transformación, los preceptos del presidente, y el PRI ya se va, porque nosotros vamos a ganar. Eso fue la mitad del discurso que tuvo en el segundo debate. Altamente cuestionado por tener un personaje como él, y no estoy diciendo que la solución sea Mejía Verdeja, no estoy tomando camino por ninguno de los personajes, sino decir que no hubo un scout, no hubo una revisión en verdad de los perfiles que se pudieran necesitar o que habían disponibles para poder trabajar de mejor manera, inclusive en las bases, en la cuarta transformación. Pero es inverosímil que un personaje del estilo de Guadiana, que ya había mandado alertas desde antes, y reitero, la más fuerte, el decir, me voy al supertazón, y tener que salir a poner la cara por parte de Mario Delgado en algo tan serio para el estado de Coahuila como decir, es el candidato y no va a estar en el cierre, lo tuvieron que forzar, o sea, que no trae esa idea de estar ahí presente. Eso era suficiente para haber quitado ese candidato y haber puesto otro. Quitarse de estas dudas. Y aunque el otro candidato no fuera Mejía Verdeja, que se buscaran otros perfiles y se tuviera presente, tener un plan B al respecto. Y si no lo tenía, empezarlo a trabajar por respeto a la ciudadanía. No lo hizo Mario Delgado de esa manera. Y por eso estas son las respuestas que recibe por parte de la gente del PT. Hay algo más porque le dijeron traidor y le dijeron que vende candidaturas. Mucho cuidado. Y la verdad, por el mal trabajo que ha tenido, entro en duda efectivamente de que este sea un personaje que venda candidaturas. No lo afirmo, pero sí me queda esa duda y esa cuestión por el mal trabajo que ha hecho Mario Delgado. Y que hay que recordar que las victorias que se han tenido no es a través de la operación política que ha tenido él en el partido y en las elecciones. No, ha sido a través que se ganan esas elecciones y se gana esto por el trabajo que ha tenido Andrés Manuel López Obrador. El efecto Andrés Manuel López Obrador es lo que ha hecho que esta mancha o esta marabunta linda se haya crecido. Pero hay casos como en este donde no se sostiene y donde se crean dudas. Puntos a seguir que son importantes, que el presidente no termina las mejores relaciones con un personaje como Mejía Verdeja. Eso también es importante. Y eso también pone una disyuntiva a la gente del estado de Coahuila. Cuestionar la cuarta transformación debido a un personaje que ya dejen de si la votación o no, me refiero a la encuesta, haya salido mal a favor de Guadiana, sino que no ha mostrado los argumentos para representar a la gente de la cuarta transformación. Y que en estos dos debates ha sido completamente inadmisible la actitud que ha tenido de vergüenza.
Gracias, Mario Delgado. Gracias por tener una operación política nula completamente. Y de ahí también cargo a la secretaria Citlali Hernández por no alzar la voz y mantenerse mutis al respecto de situaciones que son estratégicas en estos momentos para el país y para un cambio. Mal que estos personajes estén dirigiendo el partido más importante que hay en América Latina, la Patria Grande. Creo yo, Mario Delgado, que has ganado a pulso las palabras que te dijeron. Y varios tenemos una animadversión a tu trabajo, que en lo personal para mí es patético. Pues por el momento no me queda otra cosa más que comentarles y decirles gracias por estar aquí presentes. Ayúdenos a poder compartir, darle like y compartir en sus diferentes redes sociales. Es nueva, bienvenido, no está suscrito, lo invitamos a suscribirse para que pueda activar esa campanita y le lleguen las notificaciones de los trabajos que tenemos tanto en colectivo como en lo individual aquí en su canal Cafeína Activa. Reitero mi nombre, Enrique Castillo. Esto es Chairo para llevar y no me queda otra cosa más que decirle muchas gracias y hasta la próxima. Esto